no reconocer la fidelidad del Señor. Amén. Este día tan especial para los niños. ¿Recuerda usted su niñez? A veces hay momentos felices, otras veces no tanto. Para mí siempre este día era un día de muchos sueños, ¿sí? Pensaba las cosas que me iban a regalar, ¿sí? La inocencia de un niño, ¿no? Esas dos fechas tenía en mi cabeza, ni siquiera el cumpleaños, era Día del Niño y Navidad, o Reyes, ¿sí? Sin embargo, nunca debemos perder esa expectativa de recibir de nuestro Padre, no en este caso nuestros padres terrenales, que para la mayoría ya han cumplido su función, ¿sí? En cuanto a la parte de niñez, pero sí tenemos un Dios eterno, que le decíamos recién que es incomparable, también es nuestro Padre. Y lo que ahora por la edad, por el paso del tiempo, no espero de mis padres, siempre lo espero de Él, ¿sí? Siempre espero de Él, con esa expectativa que tenía cuando niño, qué es lo que el Señor, nuestro Padre, tendrá preparado para nosotros, sus hijos, como iglesia, ¿sí? Nunca debemos perder esto, de ese niño interior. Jesús decía que no recibiera, que no fuera como un niño, no puede heredar el reino de Dios, ¿no? El niño en su capacidad de perdonar, de amar, de confiar, en su inocencia, y también en esa expectativa de cada vez que nos reunimos, cada vez que lo buscamos en oración, decir: Señor, ¿qué irás a hacer? ¿Cómo me vas a abrazar? ¿Cómo me vas a hablar? Amén. Entonces, nunca perdamos esto en cuanto a nuestro Padre Celestial. A lo mejor algunos ya no tendrán los papás, o ya hemos pasado mucho por esa etapa en la que ya hace años que no la vivimos como niños, pero sí, hermanos, en nuestra búsqueda del Señor tenemos que anhelar y tener siempre esa expectativa de lo que Dios va a hacer, porque Dios no ha terminado con ninguno de nosotros. Entonces hay sorpresas que Dios tiene para nuestras vidas. No serán los regalos que a veces esperamos, materiales, pero sí, en cuanto a su obrar en nuestros corazones, Él va a seguir sorprendiéndonos de una manera especial. Amén. ¿Quiere usted que Dios le sorprenda? Amén. ¿Qué hacía usted cuando niño y quería que sus padres, entre comillas, le sorprendieran? Sorprendeme, pero con una bicicleta. Sorprendeme con... Pedíamos, ¿no? Muchas veces ellos no lo podían, pero daban siempre lo mejor de sí. Dice el Señor: clama a mí y te mostraré cosas grandes. Amén. No promete el Señor, pero hay que buscar. Y eso implica esa intensidad de creerle que Él puede todavía y tiene muchas formas de bendecir nuestras vidas aún. Amén. Somos sus hijos amados. Amén. ¿Se siente amado por el Señor? Amén. ¿Lo ve a Dios como un Dios amoroso o como un Dios que le tiene miedo? ¿Sí? Tenemos que tenerle respeto, pero acercarnos con Él, hacia Él confiadamente, porque tenemos acceso a través de Jesucristo. Amén. A ese Señor vamos a escuchar en esta tarde. Le invito a que abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20. Vamos a leer desde el versículo 20 en adelante. Evangelio según San Juan,
capítulo 20, versículo 24 en adelante. ¿Lo tienen? Juan capítulo 20, 24 en adelante, leemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y dice así: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seáis incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Invito a que oremos. Señor, gracias te damos por este día, Señor, porque podemos estar en tu casa, en la iglesia, el cuerpo de Cristo, y hemos podido, Señor, honrarte a través de cánticos, Señor, que resaltan tus virtudes, tus bondades, tu poder, Señor, tu misericordia, como cantábamos, tu vida. Por eso, Señor, en esta hora te agradecemos, Señor, porque es un privilegio el poder hacerlo. Gracias por cada familia que está aquí. En especial te agradecemos por los niños, Señor, tan importantes para ti. Para muchos era una molestia, pero tú le aclaraste a los discípulos y a los que estaban alrededor: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Danos la sabiduría, Señor, como hombres y mujeres adultos, mayores, que podamos ser instrumentos para que los niños puedan verte, Señor, en nuestras vidas, pero acompañarles, Señor, para que no se distraigan, sino que puedan conocerte en su niñez. Porque encontramos, Señor, en tu palabra que esto sucedió en muchas criaturas que fueron consagradas a ti, Señor. Incluso tu Hijo Jesucristo, quien desde su temprana edad iba a los lugares donde se hablaba la palabra y estaba atento, y se admiraban de él, porque seguramente él recordaría y hablaría. Cuán importante, Señor, es permitir que los niños te conozcan a ti, conozcan tu palabra, Señor, aprendan de ti. Tú le has dejado un principio, un mandamiento a los papás: instruyan a sus hijos en sus caminos, y aún cuando fueren viejos no se apartarán. Señor, gracias, porque esa promesa, esa palabra sigue vigente, Señor, y creemos que aún aquellos que aparentemente se han apartado, Señor, un día tu palabra sembrada en sus corazones les alcanzará, Señor. Serán quebrantados y volverán como aquel pródigo, Señor, anhelando servirte, anhelando amarte, Señor, y disfrutar de tu compañía y de tu comunión. Bendecimos, Señor, a los niños en este día y todo lo que van a recibir, Señor, en la enseñanza o en actividades, Señor. Bendícelos, Señor, y aún que en esta etapa de sus días, en una temporada de la historia donde ellos son
nativos digitales donde manejan celulares, pantallas, Señor. Que nada de eso lo distraiga, Señor, de lo más importante, de conocerte a ti, de entender lo espiritual, Señor, en lo cual allí está, Señor, la labor, la inquietud, la oración, el compromiso, el esfuerzo de cada papá, de cada mamá. Bendice, Señor, cada hogar y cada niño, Señor, para que en estos tiempos, Señor, puedan crecer, Señor, no solamente aprendiendo y conociendo todo aquello que académicamente se le puede enseñar, sino conociéndote sobre todas las cosas a ti, Señor. Los bendecimos, Señor, bendecimos sus vidas. Y aún te rogamos, Señor, que en esta tarde nos hables, Señor, como a niños. Queremos prestar atención de qué es lo que tú nos has de hablar, y que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, alumbrando nuestros entendimientos. Como decía el salmista, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley, Señor. Ábrenos esos ojos espirituales para poder captar lo que tú, Señor, nos quieres hablar en esta hora, y que ese Espíritu Santo, tu poder, actuando sobre mi vida, Señor, tu unción y tu gracia puedan significar un tiempo, Señor, no solamente de instrucción, sino también de aliento, de guía, Señor, para cada uno de nuestros corazones. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, este capítulo 20 de Juan es escrito se refiere a lo que está escrito al contexto de la resurrección de Cristo. Ya Jesús había muerto en la cruz, estuvo enterrado, y durante 3 días, y al tercer día, como él había expresado, como ya estaba escrito y como él lo recordó una y otra vez a sus discípulos, al tercer día resucitó. Y ese tercer día, que es el primer día de la semana, el día domingo en el calendario hebreo, fueron las mujeres muy temprano de mañana. Acá Juan, cuando escribe, habla de María Magdalena, que vio la tumba vacía. Da aviso a algunos de los discípulos. Pedro y Juan van a ese lugar, encuentran que está el lienzo, pero el cuerpo no está. No sé si ya creyeron que Jesús había resucitado, tenían temor que se lo hubieran robado su cuerpo. Lo cierto es que la tumba estaba vacía. Luego Jesús se le aparece a María Magdalena y la llama por su nombre, y ella le responde, maestro, ¿sí? Lo reconoce, es impactada por el Señor Jesús. Y luego ese mismo día, al atardecer, dice la Escritura que estando los discípulos encerrados en un lugar, porque tenían temor de los judíos, estaban encerrados, Jesús, aún con las puertas cerradas, ingresó a ese lugar. Recordemos que él ya tenía un cuerpo glorificado, y le dice, pasa a vosotros. Les muestra las marcas de sus manos, en sus pies, en sus costados. Les habla de que Él es el enviado del Padre, sopló sobre ellos, recibieron el Espíritu Santo. Y sucedió un día en el que Tomás no estaba junto a los 11, ¿sí? A los 11, porque hay uno que ya se había quitado la vida, Judas, ¿no? Entonces, ahí es donde leímos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo significa mellizo, gemelo, debe haber tenido un hermano que nació el mismo día.
pero no estaba con ellos. Y le dijeron los discípulos ya habían recibido la paz, el gozo de verlo a Jesús resucitado. Sin embargo, hermanos, él no le había creído a las mujeres que le fueron a avisar al principio, porque dice en el Evangelio de Lucas que las mujeres le dijeron a los 11. Entre los 11 estaba Tomás. Ahí ya él no había creído que Jesús había resucitado, porque a la mujer un ángel le dijo. Pero ahora no le está creyendo a los discípulos, a sus compañeros. No. Si yo no toco las llagas, las heridas, no meto mi mano en su costado, no voy a creer. Entonces, hermanos, es interesante esto, porque por lo general a Tomás, este discípulo, se lo conoce como el incrédulo, y es alentador saber que entre su equipo de gente, la que él había seleccionado, la que él había llamado, tenía un varón que tenía esta característica, que no es que le faltara fe del todo, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Pero imaginémonos que ese fin de semana fue terrible para los discípulos. Todas sus esperanzas, sus anhelos se desmoronaron cuando vieron a Jesús colgado en una cruz. Es muy probable que se hayan desilusionado, porque los que iban camino de Emaús decían: este era el que nos iba a libertar, ¿sí? Tenían el sueño de que Jesús se impondría ahí, se levantaría como un gobernante y les liberaría de esa esclavitud, por así decirlo, en la que se encontraba. Pero Tomás, hermano, estaba herido, o estaba enojado, o estaba triste, o estaba desilusionado con lo que había pasado. Entonces él no podía creer que Jesús había resucitado, aunque le dijeran. Y vemos por la palabra de Dios, vamos a ir al Evangelio de Juan capítulo 11, versículo 16. Vamos a ver un poco de cómo él funcionaba, en lo que la palabra nos permite ver o entender acerca de él, que era una persona de las que se denominan realistas, ¿sí? Que necesitan tener algunas evidencias para creer algo, ¿no? Evangelio de Juan 11, 16, lo busqué yo. Dice: dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. El contexto es que él tenía unos amigos en Betania, Lázaro, María y Marta, y Lázaro estaba muy enfermo, estaba grave, y las hermanas le mandaron a avisar a Jesús que estaba en esta condición, esperando que él viniera y pudiera sanarle. No obstante, Jesús dijo: no, esta enfermedad no es para muerte, sino es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y se quedó 2 días en el lugar donde estaba. Luego él dice: bueno, ahora vamos a volver a Judea. Y los 12 dijeron no, trataron de convencerlo de que no volvieran. Jesús, te están buscando la forma de atraparte y de eliminarte, de matarte, los religiosos. ¿Cómo vamos a ir ahí? Pero Jesús no retrocedió en su decisión. Él era lo que tenía que hacer, era su misión. Pero antes iba a pasar por Betania, iba a ocurrir ese milagro de la resurrección de Lázaro. Pero cuando Tomás, en virtud de lo que estaba sucediendo, se dio cuenta que ya no había vuelta atrás,
Él dice, para que le quede claro a él y a todos los demás, bueno, lo di vuelta, lo cerré. Les dice a los demás discípulos, bueno, vamos también nosotros para que muramos con Él. Eso no lo dice una persona que no tiene fe, eso no lo dice una persona que no cree. Acá demuestra que tiene valentía, que tiene amor por Jesús, no lo podemos dejar. Bueno, no quisiéramos ir, pero si Él ha decidido que vayamos otra vez a Jerusalén, pues vamos y vamos a morir. ¿Nos damos cuenta cómo funcionaba Tomás? Es decir, creía que Jesús era el enviado de Dios, había creído en Jesucristo. Pero siempre necesitaba de alguna manera asegurarse de tener toda la información para tomar decisiones, ¿no? Acá, cuando ya vio que era irreversible esto, le dijo a todos, vamos nosotros también con Él para morir con Él. Vamos a Juan capítulo 14, versículo 5. Acá el apóstol Juan habla otra vez acerca de este varón. Jesús le está hablando, los está preparando. Le está diciendo, yo me voy a ir, pero les voy a preparar un lugar precioso, maravilloso, porque yo quiero que estén ustedes donde yo estoy. ¿Está bien? Entonces, versículo 4, vamos a leer. Y sabéis a dónde vais, y sabéis el camino, le dijo Jesús. Pero le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y ahí está una respuesta maravillosa. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él no quiso quedar bien, como vieron que hay veces que por orgullo, por vergüenza, más que vergüenza, orgullo, decir que no se den cuenta que no entendí nada. Deben de haber dicho, cuando Jesús dijo, ¿sabéis dónde voy? Y sabéis el camino. Amén, dijeron los 12, ¿no? Pero Tomás dice, yo no sé, no me importa que me miren raro, no sabemos dónde va, ¿dónde? Bueno, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le venía explicando, él tenía que volver al Padre, él tenía que realizar la tarea, todavía ellos no comprendían eso, pero les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, por supuesto, tienen que seguirme a mí, tienen que imitarme a mí, tienen que creer en mí, tienen que mirarme a mí para poder tener acceso a la vida y al Padre que da la vida, ¿sí? Entonces, esa expresión tan maravillosa, ese versículo tan maravilloso, surge por una pregunta de Tomás, que siempre necesitaba tener certeza. Entonces, hermanos, por lo que vemos, no era que Tomás no tuviera fe, tenía una fe, pero que había entrado en crisis, porque algo específico él no podía creer, que Jesús había resucitado. A pesar de que Jesús lo había anunciado varias veces, estando con ellos, a pesar de que las mujeres ya habían dado testimonio que había resucitado, a pesar que los mismos discípulos le dijeron, vino Jesús, estuvo con nosotros, él necesitaba una prueba más contundente, ¿sí? Bueno, hermanos, el tema es que estos discípulos estuvieron con Jesús día y noche durante mucho tiempo, pero no significó esto que ellos tenían una fe sólida y bien madura. Todavía habían debilidades, habían algunas dudas que surgían en sus corazones. La diferencia es que Tomás las expresaba, ¿sí? Y cada uno reaccionó de una manera diferente cuando Jesús fue apresado. Jesús le dijo, esta noche me van a apresar a mí y me van a dejar solo. No, todos dijeron, no solo Pedro, no te vamos a dejar solo. Y la verdad que lo dejaron solo.
Cada uno actuó de una manera diferente. Pedro, mirándolo de lejos, que finalmente lo negó. El único que estuvo cerca de la cruz fue Juan, el más joven. Pero el resto, hermanos, lo dejaron solo. Y eso habla de una fe no madura en cada uno de sus corazones. No le habían creído totalmente lo que Jesús les había dicho que iba a hacer. Pero finalmente, cuando Él se les aparece, hermanos, se alegraron, tuvieron paz en sus corazones. La paz, paz a vosotros, le dijo. Así que toda turbulencia, toda tristeza, toda amargura, todas las preguntas que se hicieron quedaron respondidas porque Jesús se hizo presente en esa ocasión. Sin embargo, hermano, Tomás estuvo 8 días sin creer. No sé si los demás habrán seguido insistiendo, pero mirá que Jesús está vivo, pero ¿a dónde está? 8 días en los cuales Jesús no apareció más. Así que durante esos 8 días él siguió creyendo que Jesús no había resucitado. ¿Qué le parece? Mire que la resurrección es fundamental para el cristiano. Porque si Jesús no hubiera resucitado, hubiera significado que el Padre no había aceptado el sacrificio. Pero sí fue acepto. Esa sangre que fue derramada como propiciación por nuestros pecados fue aceptada. Y si le costó a los mismos discípulos, hermano, imagínense que hasta el día de hoy la gente le cuesta entender y creer que Jesús resucitó y que vive. Pero 8 días después Jesús otra vez los encuentra con las puertas cerradas, todavía tenían temores. Jesús otra vez entra a ese lugar, le dice paz a vosotros, y como conocía a Tomás, inmediatamente, hermano, fue a confrontarlo con su duda. Vení, Tomás, acá están las marcas, acá está mi costado. ¿Pero qué hizo Tomás? ¿Fue y metió los dedos? No, hermano, no lo hizo. Respondió, Señor mío y Dios mío. Una declaración muy profunda, ¿no? No solamente él lo había creído como Señor en él y como Dios, el Hijo de Dios, puede ser el enviado de Dios, pero ahora lo estaba confesando. Pero hay algo que Jesús le dice: no seas incrédulo, sino creyente. Incrédulo, la palabra en griego es apistos. Es sin fe, sin confianza, o que le cuesta creer. Creyente es pistos, o sea, es alguien que cree, que es confiado, que tiene fe. Y todo viene de la palabra pistis, que es fe, que es convicción basada en lo que se ha oído, dentro de tantas formas de... La palabra dice en Hebreos 11 que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, convicción basada en lo que hemos oído de Dios, lo que Dios ha dejado escrito fundamentalmente en su palabra. Entonces, hermanos, ahí nos damos cuenta que Tomás sí tenía fe, pero esa fe estaba siendo sofocada por una duda. Porque la duda evidentemente es un pecado, y que, como Jesús enseñó, es como la levadura, que un poquito afecta una gran cantidad de masa, ¿no? Entonces, si él no era tratado por el Señor, no era restaurado por el Señor, es posible que esa duda siguiera creciendo, y en un momento fuera un apóstata, ¿sí? Negara a Jesucristo, negara todo lo que había visto y oído de él. Pero no llegó a ese punto porque escuchó a Jesús que le dijo: no seas incrédulo, sino creyente. Entonces, hermanos,
¿Tenía fe o no tenía fe, Tomás? Sí tenía, pero estaba en crisis. ¿Por qué? Porque había duda, una incredulidad respecto a la resurrección de Cristo. No era que dejó de creer en Cristo, pero no podía entender, no podía creer, no era razonable para él. Yo lo vi de lejos, no sé, pero no puede ser, nadie sale de eso. Es más, él era el que levantaba a los muertos, pero ahora no está él. Tenía fe, pero su fe estaba mezclada con duda, y ahí, hermanos, es lo que evitaba, hermanos, que él pudiera disfrutar, porque estuvo esos 8 días con ansiedad, con preguntas, con inquietud en su corazón, seguramente. No tenía una fe completa, su fe tenía que madurar, ¿sí? Por eso Jesús tiene que confrontarlo. Lo mismo pasó con Pedro. Tomás era un hombre más tranquilo, reflexivo, pero dudó de Dios, dudó del Señor. Pedro, no sé si dudó, pero le negó. Pedro, que era más impulsivo, tenía otro carácter, hablaba antes de pensar por ahí. Sin embargo, él negó a Jesús, luego se arrepintió, pero Jesús fue a él también después que resucitó y lo trató aparte y le dijo: Pedro, ¿me amas? ¿Recuerdan esa ocasión? Y Pedro le respondió: tú sabes que te amo, ¿sí? Entonces fue restablecido. ¿Cómo sabemos, hermano, que ellos fueron restablecidos? En el caso de Pedro sabemos, porque en Pentecostés fue el primero que predicó y siguió la tarea hasta que murió por la causa de Cristo. De Tomás no tenemos toda la historia, pero según los historiadores, según la tradición, dice que él fue el que llevó el Evangelio a la zona de la India. Entonces, evidentemente, hermanos, que Jesús restauró sus corazones. Ahora, interesante, hermanos, que es fácil señalar a Tomás, decir: este incrédulo. Si yo hubiera estado ahí, es seguro que yo hubiera actuado de otra manera, ¿sí? Yo hubiera creído, yo hubiera confiado, no necesitaría tantas pruebas. Lo cierto, hermanos, es que a veces elegimos dudar. No lo vamos a expresar, pero a veces dudamos porque es más seguro que creer. Porque creer, hermano, implica un compromiso. He escuchado algo, he escuchado una promesa, he escuchado un llamado, he escuchado la palabra de Dios y la he creído, y por lo tanto espero que se cumpla en mi vida, o vivo de acuerdo a lo que el Señor me está indicando en su palabra. Y eso implica un compromiso, porque la fe sin obras es muerta, ¿sí? La fe genera una acción. El creer algo, una convicción en algo que Dios dice, me lleva a funcionar en base a eso que creo. Pero muchas veces, hermanos, elegimos la duda por miedo a veces a la desilusión. Si yo creo que Dios puede hacer este milagro que yo necesito, yo creo que Dios lo puede hacer, pero y si no lo hace, me voy a desilusionar con Dios. Entonces como que nos cubrimos. Pero en el interior no lo estamos creyendo, porque hay una duda. ¿Y si Dios no lo hace? Entonces, hermanos, hay lo que podríamos denominar una duda preventiva. Yo decido no creer en esto porque desconfío que pueda suceder algo, que Dios pueda hacer algo, y estamos desconfiando de Dios, y eso no es grato para Él. Estamos pensando que Él, en su bondad, en su carácter, en su fidelidad, no va a obrar.
o no lo va a hacer como nosotros quisiéramos que lo haga. Entonces elegimos no creer o dudar. Hasta que yo no vea que no tengo más dolores, hasta que yo no vea que me mejoran el sueldo, hasta que yo no vea, ¿sí? Dice Santiago 1:6 que el que duda habla de que debemos pedir con fe, ¿no? Porque el que duda es semejante a la onda del mar, ¿sí? Y va y no cree, pero no cree. A veces cree, a veces no cree. Entonces, hermanos, la duda habla de que en algún ámbito, porque puede suceder como Tomás, no es que no creemos en Jesucristo, no es que no creemos en lo que Él ha prometido, no es que no creemos en lo que Él ha hecho en la cruz, pero en algunos ámbitos de nuestra vida tenemos dudas. Como la que tuvo Tomás, ¿sí? Entonces, por eso Jesús, hermano, le apareció a Tomás y fue directo. Él, que conoce todo, fue a evacuar. Bueno, ¿cuál era tu duda? Acá están. Dios no es que nos esté pidiendo una fe ciega, hermanos, porque la fe que usted y yo podemos tener viene por creer lo que Dios ha dicho en su palabra, ¿sí? Está sustentada en su palabra, no en algo bueno, esto es así, punto. No. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho. Y Dios todo lo que dice lo cumple, lo vemos una y otra vez a lo largo de la Escritura. ¿Amén? Entonces, pero creer no es una garantía que todo va a salir como nosotros esperamos. Ellos creyeron en Jesús, creyeron que era el enviado de Dios, pero no funcionó como ellos esperaban. Ellos esperaban que entrara a Jerusalén, no como entró en un pollino de asna, sino que entraron en caballo, con una espada, y que le tuvieran temor, y que los romanos retrocedieran, y que fueran libres de la opresión de los romanos. Pero no sucedió como ellos pensaban, pero sucedió algo mucho mejor, que no solamente les favoreció a ellos, favoreció a toda la humanidad. Amén. Porque Jesús, hermano, murió por los pecados de toda la humanidad. Lo que era solamente algo limitado a una nación, fue aperturado para todo aquel que cree en Él. Amén. Entonces, Él hizo lo que tenía que hacer y lo hizo bien. Entonces, a veces, hermanos, nosotros tenemos ese tipo de dudas. No le voy a pedir que levante la mano y que me diga, sí, no, porque la mayoría vamos a decir, no, yo no tengo ninguna duda en el Señor. Y cuando otro tiene problemas, tiene dificultades, le decimos, cree en el Señor, porque Dios lo puede hacer un milagro, puede restaurar esta vida, puede restaurar su hogar, puede restaurar su familia, puede hacer un milagro de sanidad, puede hacer un milagro y prosperarlo, etcétera, etcétera. Pero cuando le toca a uno, ahí cambia la cosa, ¿no? Por eso es que no podemos juzgarlo a Tomás, como tampoco Jesús no lo hizo, no lo condenó. Pero sí Él le indicó, no seas incrédulo, sé creyente. Entonces, hermanos, de alguna manera le estaba diciendo, dejad de ponerle condiciones a Dios para creerlo. ¿Amén? ¿Qué le parece eso? ¿Le ponemos condiciones para creer? Si Dios me sana, o si Dios me prospera, o si Dios me da esto, o si hace esto o aquello, ahí sí voy a creer, ahí sí voy a consagrar, ahí sí voy a... Eso no es fe. Una cosa es pedirle cuando en la Biblia encontramos hombres como Moisés, bueno, pero ¿quién soy yo para que me envíe a Egipto? Y bueno, le pidió alguna señal y Dios se la dio. O Gedeón, que fue llamado, le pidió una señal y Dios se la dio porque estaba respondiendo un llamado y quería estar seguro que era de Dios.
Pero hay veces, hermano, que no se refiere a un llamado o a una decisión que hay que tomar, sino que nos cuesta creer en que Dios pueda actuar en favor de nuestras vidas en situaciones críticas. Tenemos miedo de decirle, hágase tu voluntad como Jesús, porque queremos que sea como nosotros queremos. Y Jesús nos dio el ejemplo, que sea hecho como tú quieres, no como yo quiero. Eso es una convicción de que Dios va a hacer lo mejor, aunque no signifique que sea exactamente como yo quisiera. Amén. Jesús le estaba diciendo, no sigas postergando tu fe, esperando más pruebas. Tenés que elegir confiar. Y estamos, hermanos, en un tiempo en donde la gente es así. Si yo no lo veo, no lo creo. Si Dios no me prospera, si Dios esto, si no hace esto o aquello, o no tengo evidencia científica, o no me lo pueden demostrar, o esto. Pero hermano, ¿qué se cree que Dios se hace problema? El problema lo tenemos nosotros, hermano, porque según aquí, Jesús le dice en el versículo 29, porque me has visto, Tomás, creíste, pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Qué significa bienaventurado? Felices, dichosos, ¿sí? Más que felices. Entonces, cuando no creemos, hermano, no somos felices, no somos dichosos, perdemos el gozo. Tomás lo perdió por 8 días, pero hay veces que podemos pasar años sin el gozo de creer que Dios está en control y que Él desea lo mejor para nuestras vidas, a pesar de que no entendamos lo que está pasando. Tomás no entendía, ¿cómo puede ser? Pero finalmente tuvo que reflexionar. Entonces, hermano, la duda nos quita gozo, nos quita la felicidad. Mientras dudamos, hermano, no es que Dios tenga un problema, se entristecerá, por supuesto, pero el problema lo tenemos que nosotros porque no accedemos al poder de Dios obrando y manifestándose en nuestras vidas en el mientras tanto que Él obra o que Él hace como quiere hacer o como ha determinado hacer en esas circunstancias. Entonces, que la felicidad verdadera, ¿dónde está? En creerle a Dios, en confiar en Él, cualquiera sea nuestra situación. No vamos a tener siempre prueba visible, hermano. No la vamos a tener. Pero debemos creer en lo que Dios nos ha dicho, en lo que Dios nos ha prometido. Jesús ahí nos incluye a todos aquellos que nosotros... ¿Usted ha visto a Jesús con las marcas? Algún día lo vamos a ver cuando Él nos venga a buscar. Pero Él no va a venir a presentarse a cada uno de nosotros, mirá, porque Él ya no solamente lo ha testificado a través de su palabra, sino que hay testigos a lo largo, hermano, de la historia que han sido transformados por ese poder que proviene, hermanos, de un Cristo resucitado. Amén. Entonces, Jesús le demostró a Tomás que la fe verdadera no se basa en lo que vemos, no se basa en evidencia, se basa en creer lo que Dios ha dicho. Amén. Entonces, hermanos, no es ver para creer, es creer para ver lo que Dios quiere que veamos. Amén. No es que Dios, bueno, Dios me va a mostrar, así como a Tomás. No, hoy Dios nos sale al encuentro de si hay alguno que está dudando, si hay alguno que esté en esa crisis. Dios te dice, no me provees a mí, tenés que creer y confiar en mi carácter, en mi bondad, en que te amo y que quiero lo mejor quiero lo mejor para tu vida, aunque no lo veas, aunque no parezca. Yo te amo y anhelo lo mejor y estoy en control, aunque no parezca. ¿Quién podría decir, Dios está en control de todo cuando Él estaba muriendo en la cruz y derramando su sangre, agonizando ahí? Pero hermano,
como estaba en obediencia, Dios seguía con su plan de salvación para la humanidad. Entonces Jesús llama a dejar la incredulidad. En el año 1883, 3 años después de que trajeran los restos, hoy se cumplen 175 años del fallecimiento de San Martín. ¿Sabía? Bueno, 30 años después, 1850 falleció, 30 años después trajeron sus restos acá a la Catedral Metropolitana. 3 años después, en Estados Unidos, en Nueva York, inauguran hasta lo que era hasta ese tiempo el puente colgante más grande que había en el mundo, el puente de Brooklyn, ¿sí? Que une la ciudad de Manhattan con la de Brooklyn. Un puente colgante con unas estructuras, con una separación tan grande que la gente el día de la inauguración estaba admirada y maravillada, porque es una obra muy interesante. Pero nadie quería cruzar, porque les parecía que se iba a caer. Entonces, sabiendo esto, el ingeniero que lo diseñó, ese día de la inauguración consiguió 21 elefantes de un circo y lo hizo pasar uno tras del otro. Cuando la gente vio que los elefantes pasaron y el puente se mantuvo firme, ahí empezaron a cruzar todos, ¿sí? Bueno, eso pasa muchas veces en nuestras vidas. Queremos la evidencia. La confianza, hermano, es cuando Dios nos dice, cuando el ejemplo del papá, que el niño está en el techo y que no puede bajarse y que le dice el padre, lárgate que yo te atrapo. Él tiene que confiar en el padre, ¿sí o no? No tiene más evidencia. A ver, hay otros casos que habrán recibido a una persona cargando, no dice el niño así. Ante el temor de no poder bajarse, se larga. Bueno, así pasa con el Señor. Creerle al Señor es a veces largarse al vacío. No vamos a tener 21 elefantes pasando y mostrándonos desde la orilla en la que nos encontramos hasta la orilla a la que Dios puede llevarnos, hermanos. Necesitamos creerle a Él, aunque no nos dé evidencia. La palabra profética más segura es esta, la Biblia, su palabra. Y cuando usted y yo creemos en lo que Dios ha dicho, hermanos, esto nos llena de gozo y de felicidad en medio de cualquier circunstancia. Porque podemos creer que aunque esté todo negro, que aunque esté todo aparentemente mal, que aunque no haya soluciones, que aunque aparentemente las cosas se complican en lugar de solucionarse, Dios nos sostiene en su bondad, en su amor, y nos sigue diciendo una y otra vez en los últimos tiempos y predicaciones: todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios y que son llamados con propósito. Amén. Entonces a veces tenemos que sincerarnos que hay ámbitos de nuestra vida, que hay cuestiones en las que no le hemos creído a Dios, porque no estamos funcionando como Él quiere que funcionemos. Y eso nos va a llevar a perder el gozo y alegría. Podemos hacer un montón de otras cosas, podemos buscar satisfacción en tantos logros personales y actividades. Es interesante. Pero lo único que nos va a mantener con gozo, con felicidad plena, hermano, es confiar en lo que Dios ha dicho. Es saber que estamos en las manos de un Dios amoroso, que no nos va a abandonar, que no nos va a dejar solos. Amén. Terminamos con el último versículo del capítulo 20 de Juan. Está aclarando el propósito de este evangelio. Leemos el 30 porque hay algo
bonito ahí. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Dios revela lo que sabe que necesitamos, el resto se lo guarda, ¿sí? Pero dice, pero estas cosas, incluso lo que le pasó a Tomás, se han escrito, ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el ungido, el enviado, el Salvador. Para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Es Dios. Como dijo Tomás, Señor mío y Dios mío. Ahí están los dos. Y para que creyendo, ¿qué pasa? Tengáis vida en su nombre. O sea que si no creemos, por supuesto, no hay vida espiritual. Si no creemos en Jesucristo, no nacemos de nuevo, estamos muertos espiritualmente. Pero la vida abundante de Cristo se basa en creer en lo que Él ha prometido y en lo que Él nos ha dicho. Amén. Entonces, de la misma manera en la que Él se presentó esa noche, ese primer domingo de la resurrección, luego su resurrección, y 8 días después, estando Tomás presente, en esta tarde, hermanos, el Señor nos habla y nos trae esta palabra. Porque si somos sinceros, por ahí hemos dudado del Señor. Y como las cosas no han salido como nosotros que habíamos anhelado o quisimos que sucedieran, dudamos. ¿Y por qué lo permitiste? ¿Por qué no interveniste? ¿Por qué no cambiaste esto? ¿Por qué? Y hay veces, hermano, que no tenemos las respuestas. Pero lo que no podemos dudar, hermano, es que su amor y su bondad siempre está a nuestro lado y nunca nos va a dejar. Que Él nos va a dar fuerza. Yo no sé qué es lo que está viviendo, qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo en su vida. Si hay un río que le separa está en la orilla de la incredulidad, y que no se anima a dar un paso de fe. A veces es que el milagro está a un grano de mostaza, ¿sí? de distancia. Porque Jesús dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte. Por eso es que a veces nuestra vida decae, nuestra vida entra en una meseta espiritual, porque no estamos creyendo realmente. Estamos dudando. Pero estas cosas han sido escritas para que creamos. Amén. Para que creamos y para que creyendo tengamos esa vida abundante que Cristo pagó por nosotros en la cruz. ¿Significará que todo va a salir bien? ¿Que todo va a ser excelente? ¿Que todo será...? No, no es así, porque Jesús mismo nos dijo que vamos a tener aflicciones. Y ya nos ha hablado de esto. Pero el tema es que no dudemos. Entonces la palabra es... no seas incrédulo, sé un creyente. Amén. Es una decisión. No sea un incrédulo, sea un creyente. Entonces, en eso que puede estar dudando, en esto que la duda está instalada en su corazón, no le permita que siga ahí, porque va a seguir influenciando en otros ámbitos. Va a empezar, y en esto tampoco, y en esto tampoco, y no oro más, y no pido más, y me estoy desilusionando, y me enojo, y no voy a servir, y no voy a testificar, y no voy a cantarle al Señor, y no voy a orar, porque a veces pasa así, hermano. Porque nos enojamos con Dios, siendo que Él siempre ha estado a nuestro lado, y que las cosas podrían haber sido mucho peor de lo que son si Él no hubiera estado a nuestro lado, si Él no siguiera en control, si Él no nos hubiera sostenido. Pero si su gracia no hubiera sido derramada sobre nuestros corazones, estaríamos totalmente desmoronados. Pero Él siempre ha sido fiel. Lo cantamos recién. Siempre ha sido fiel. Amén. Así que, iglesia, si alguien está con alguna inquietud, una duda, no sea incrédulo, cambie, decida creerle al Señor. Él ya hizo la obra. Ya sus manos, sus pies, sus costados
quedaron las marcas nada más. Pero su obra continúa, hermano. Hoy usted y yo estamos aquí por la gracia de Él, por su favor, por su amor. Amén. Entonces, creámosle al Señor. En cualquier circunstancia, creámosle al Señor. Y bueno, pero que es muy complicado esto que está pasando en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en mi economía, en mi salud. Es muy complicado y aparentemente, según lo que entiendo, es irreversible, no se puede hacer nada. Pero sí, hermano, Dios sí siempre puede hacer algo. Si no lo hace en la situación, lo va a hacer en nuestro corazón. Amén. Pero siempre Dios va a obrar conforme a lo que estamos creyendo en Él. Amén. Y eso nos va a ayudar a madurar en fe, a no ponerlo a prueba a Dios, diciendo si hace esto, si hace aquello, sino, Señor, confío, sea hecha tu voluntad, no como yo quiero, sino como usted lo permita. Amén. Cuando uno se compromete de esta manera, van a venir ataques del enemigo, y viste, pero yo he confiado, yo he creído. Jesús, hermano, estuvo en la cruz y una de sus palabras fueron: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Se sintió solo, hermano, realmente. El único ser humano que alguna vez estuvo solo en la vida de Jesús, en la cruz. No porque su Padre, que es omnipresente, no estuviera ahí, pero en su santidad, hermano, en Cristo estaba cargando todos los pecados de la humanidad. Entonces esa soledad, aún esa soledad que a veces sentimos, Él la entiende, Él la comprende. Pero terminó y dijo: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jamás dejó de creer en su Padre. Amén. 3 días después, el poder de Dios lo levanta de la tumba y hoy vive y reina por siempre. Amén. Invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Padre Santo, en esta tarde, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por el testimonio de tu discípulo Tomás. Un hombre que necesitaba evidencias, que necesitaba certeza, Señor. Me llevaron Señor, a desconfiar de que tú habías resucitado. Sin embargo, Señor, gracias, porque tú no lo trataste mal, no lo avergonzaste. No lo hiciste ni con él ni con Pedro, Señor. Solamente le diste el consejo: no seas incrédulo, sino creyente. Inmediatamente la decisión de este hombre, Señor, de este varón, fue: Señor mío y Dios mío, fue creer. Esa duda que había en su corazón fue cambiada por certeza. Y seguramente, aunque no tenemos testimonio bíblico, pero seguramente Tomás no volvió a dudar en tantas cosas que antes lo había hecho, Señor. Pero tu palabra nos interpela, Señor, nos lleva a qué es lo que pasa a veces en nuestros corazones. Porque, Señor, en verdad hemos creído en ti, Señor. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador. Te amamos, Señor, y queremos honrarte con nuestras vidas. Pero no podemos, Señor, ocultar que a veces hemos dudado de ti, que nos hemos desilusionado, porque no has obrado como nosotros esperábamos, porque no has intervenido en situaciones como nosotros hubiéramos querido que lo hicieran. Lo que sí, Señor, te damos gracias porque siempre has estado a nuestro lado. Tú, cuando
Cuando dejaste esta tierra, tú dijiste, bueno, pero ahora va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo. Él va a estar con ustedes, los va a acompañar, los va a ayudar en toda situación. Y desde ese momento de Pentecostés, Señor, ha sido así. Nunca hemos estado solos los hijos de Dios. Siempre has estado a nuestro lado. Siempre ha estado tu gracia, tu favor, tu misericordia, tu fortaleza, tu dirección, tu abrazo, Señor, sobre nuestras vidas. Ya no necesitamos, Señor, que aparezca físicamente y nos muestre la marca, porque tenemos convicción en nuestros corazones, tenemos la garantía de tu Espíritu Santo que somos tus hijos, Señor. Tú nos trasladaste de la muerte a la vida, de las tinieblas a tu luz admirable, Señor. Pero a veces nos cuesta, Señor, creer ciertas cuestiones, Señor. No nos cuesta cuando es para otros, Señor, y oramos y confiamos y clamamos y alentamos. No deje de confiar, no deje de creer. Y cuántas veces nos sorprende, Señor, porque vemos cómo tú actúas, Señor, cómo tú transformas, cambias situaciones, haces milagros, Señor. Pero cuando llega a nuestras vidas, Señor, cuando la crisis golpea nuestros corazones, cuando la enfermedad golpea nuestros cuerpos, Señor, nuestro hogar, nuestra familia, ¿cómo nos cuesta, Señor? ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta pedir sea hecha tu voluntad, Señor? Porque queremos, no, yo quiero que esto cambie, yo quiero que esta enfermedad se vaya, yo quiero que esta crisis desaparezca, yo quiero que este conflicto sea solucionado. Señor, pero tú nos enseñas que debemos creer lo que tú nos has hablado, Señor. Es pues la certeza, es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, Señor. Y nosotros hemos entrado muchas veces en el ámbito de querer ver algo, Señor, que nos certifique que tú estás obrando, cuando tú ya lo estás haciendo en nuestros corazones. Desde el primer momento que fuimos, Señor, con un clamor, con una petición, con una necesidad, tú nos has escuchado y ya estás obrando, Señor. Y aunque parezca que no estás haciendo nada en las circunstancias, sí estás obrando en nuestros corazones, Señor. A veces nos sorprende y hace milagros extraordinarios, más aún de lo que esperábamos, pero otras veces no lo hace, Señor. Y a veces caemos en desilusión que nos lleva a desconfiar y elegimos, como hablábamos recién, la duda, porque bueno, eso no me genera ningún compromiso. No me voy a desilusionar con Dios, voy a cubrir mi corazón. Pero, Señor, a ti no te agrada que desconfiemos, Señor, de tu buena voluntad, de tu bondad sobre nuestras vidas, Señor. Por eso, en esta tarde, aceptamos tu llamado, Señor, todo, porque acá estamos hablando del grupo que estuvo contigo, Señor, que vio todo lo que sucedió, y aún así le costó creer algunas cosas, Señor. Queremos decirte todo, Señor, que queremos aceptar tu llamado a no ser incrédulos, Señor, a sofocar toda duda, Señor, y decir: Señor, esto ha sido algo que me ha quitado gozo, que me ha incomodado, que me ha mantenido con ansiedad, pero hoy decido en el nombre de Jesús creer a lo que tú dices en tu palabra, que si tú eres por mí, no hay nada que venga contra mí, que no hay ninguna situación, ni presente, ni porvenir, ni espiritual, ni física, que me pueda apartar de tu amor. Y yo lo creo, Señor, que tú me amas, Señor. Entonces rechazo esa duda, esa incredulidad. Rechazo ese pensamiento de creer que no soy importante para ti. Rechazo esa duda de creer que tú anhelas lo mejor para mi vida. Señor, ahora cambio esto y acepto lo que tú has dicho en tu palabra, Señor. Creo, confío, me sostengo en ello y voy a pasar. Como aquella gente que cruzó ese puente, ya no necesito más. Si tú lo has dicho,
Yo lo hago, yo lo creo, Señor, y camino, Señor. Quiero salir de este estancamiento, quiero salir de esta prisión de la duda que empieza a envenenar otros ámbitos de mi corazón. En el nombre de Jesús. Renunciamos a toda incredulidad, Señor. Renunciamos a toda incredulidad y queremos caminar como creyentes, Señor. Tomado de tu mano, confiando, Señor, en tu poder, en tu autoridad, y que tú estás en control, Señor, aunque parezca que no, aunque el diablo nos quiera hacer creer que no es así. Señor, confiamos en tu fidelidad, confiamos en tu bondad, confiamos en tu carácter santo, puro, amoroso. Confiamos en ti, Señor. Hacemos a un lado toda duda, Señor. Hacemos a un lado, Señor, toda incredulidad en el nombre de Jesús. Porque queremos vivir esa felicidad, esa bienaventuranza de los que creen, Señor. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Señor, queremos ser esa gente que no necesita ver para seguir creyendo, que no necesita una respuesta para seguir confiando, Señor. Gracias, Señor, en tu nombre, Señor, en tu nombre. Hay situaciones tan dolorosas, Señor, tan difíciles, pero confiamos, Señor. Estamos en tus manos, Señor. Tú no vas a llegar ni tarde ni temprano, vas en el momento justo a actuar, Señor. Te bendecimos, Señor, te bendecimos. Gracias, Señor. Hay corazones que tal vez están aturdidos, Señor, que están preocupados, que están desilusionados en algún aspecto, Señor. Tú le dices: has perdido el gozo, has perdido la felicidad, porque has dejado de creer. Y Él te invita, hermano, hermana, para que des un paso de fe y le digas: decido dejar la incredulidad de lado y confiar plenamente en ti, Señor. Quiero madurar en esa fe. Quiero madurar en esa fe, Señor. Porque sé que tú me llamaste no para fracasar, no me llamaste para arrastrarme, me llamaste para caminar en victoria, Señor. En medio de la adversidad, Señor. No negando lo que nos pasa, Señor, pero sí creyendo en que nuestra esperanza está puesta en ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Tú eres quien restaura y sana el corazón en esta hora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.